6, 7, 8, 9, 10. ¿Has escuchado la frase, sin dolor no hay ganancia? Estoy seguro que no solamente la has escuchado, la has experimentado. Si eres una de esas personas, quédate con nosotros y descubre que sí podemos en Cristo soportar. ¿Está tu corazón lleno de odio, rencor, frustraciones? ¿Estás cansado de la vida? ¿Ya no le encuentras ningún sabor a tu rutina diaria? Mira hacia arriba, que el que mira hacia arriba verá la gloria de Jehová. Aquí estoy, Señor. Dame fuerzas, porque contigo sí podemos vencer. Una más, otra. Muchas veces la frase no pain, no gain, sin dolor no hay ganancia, es una frase muy popular, se escucha bonita, pero la realidad es que hay que pagar el precio para uno poder adquirir el resultado que uno espera en los gimnasios de esta vida. Pero en el gimnasio de Dios es diferente. Para el gimnasio de Dios tenemos que experimentar en muchas ocasiones dolor, en muchas ocasiones tristezas, en muchas ocasiones angustias, en muchas ocasiones golpes de la vida para poder convertirnos en el resultado, la madurez espiritual que el ser humano necesita. Hoy en el programa, en este gimnasio de Dios, hemos de aprender que toda persona que quiere vivir para Dios debe tener un concepto claro en este momento. Y es que los que quieren vivir para Dios van a recibir pruebas, van a recibir dificultades y van a experimentar golpes. Por eso, cuando nosotros miramos el gimnasio, descubrimos que para poder ejercitar nuestro músculo espiritual tenemos que tener claramente que hay que pagar un precio. La sociedad nos ha enseñado que todo se puede conseguir por el mínimo esfuerzo. Y nosotros hemos pasado esa filosofía también a nuestros hijos. Y le hacemos creer a nuestros hijos que todo lo que ellos quieren, nosotros estamos dispuestos a dárselo porque decimos, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo experimenté. Sin darse cuenta que en muchas ocasiones nuestros hijos están pagando un precio porque cuando usted le da todo a sus hijos, llega un momento que cuando usted no puede suplir las necesidades de su corazón, entonces ellos optan por el camino más fácil, que es las drogas, por el camino más fácil, que es la delincuencia, por el camino más fácil, que es el pecado. Por eso nosotros en esta hora debemos entender que si usted quiere convertirse en un gimnasta maduro, en un gimnasta exitoso, tiene que venir al gimnasio de Dios y ser una persona que pague el dolor y el precio para ser un atleta excelente. La palabra de Dios dice que después que Pablo, el Señor lo derrumbó, el Señor lo dejó ciego. Vino Ananías, puso las manos sobre él. Vino Ananías, le mostró que el Espíritu de Dios se iba a posar sobre él y lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo envió a la calle. Y muchos de nosotros debemos aprender que debemos venir cada día al gimnasio de Dios para experimentar y prepararnos para salir a la calle a sufrir o a recibir los golpes de la vida. Y usted dirá, pastor, quizás yo puedo vivir mi vida sin golpes. Eso es un sueño que tristemente nosotros no podemos venderle como una realidad. Toda persona que quiere vivir para Dios va a experimentar dificultades, tristezas y malas experiencias. Posiblemente eres tú y dirás, pastor, yo soy esa persona. Yo soy esa persona que me he ejercitado en el gimnasio de Dios, pero también he tenido que sufrir y pagar un alto precio para poder obtener la musculatura espiritual que mi vida hoy ha adquirido. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca porque ese hombre llamado Saulo, que ahora Ananías en el nombre de Jesús le cambia el nombre y le dice, ya tú no serás Saulo, ahora serás conocido como Pablo. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué el cielo le cambia el nombre de Saulo a Pablo?
Porque Saulo ya era sinónimo de perseguidor. Saulo ya era sinónimo de una persona cruel. Saulo ya era sinónimo de una persona que cuando usted escuchaba el nombre, lo primero que le llegaba a la mente era el vengador de la muerte. Y ahora el Señor le cambia el nombre de Saulo a Pablo y lo convierte de perseguidor a perseguido. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece maravilloso que el Dios Todopoderoso tiene un nombre para nosotros? Que el Dios Todopoderoso quiere tomar tu nombre y cambiarlo por el nombre de esperanza. Ya nadie quiere llamarte buena gente. Ya todo el mundo te llama por tu pecado. Te dicen el adúltero, le dicen a la esposa, no te acerques a ese hombre porque ese hombre le falló a su esposa y todos te conocen como el hombre que ha engañado a su esposa. Pero no importa si has pecado, no importa si la gente te llamaba el borrachón del barrio, no importa si la gente te llamaba el drogadicto, no importa si la gente te llamaba el perseguidor, no importa si la gente te llamaba el homosexual, no importa si la gente te llamaba la lesbiana, no importa si la gente te llamaba el gay, en el nombre de Jesucristo tú puedes ser llamado hijo y heredero de la patria celestial. No permitas que la gente te recuerde tu pasado, no permitas que la gente te recuerde tu dolor, no permitas que la gente te recuerde lo debilucho y lo débil que eras en tu pecado. Hoy, si vienes al gimnasio de Dios, Dios te va a fortalecer, Dios te va a llenar de gozo, Dios te va a llenar de victorias, Dios te va a llenar de alegría, pero tienes que pagar el precio. A veces queremos hacer ejercicios y experimentar el resultado inmediatamente. Sin embargo, hoy debo hacerte saber que el que quiere vivir una vida excelente en Cristo tiene que pagar el precio. Y usted se preguntará, querido televidente, ¿será que para vivir para Dios yo tengo necesariamente que sufrir? La realidad no es solamente si debes vivir para Dios o no. La realidad es que con Dios tú sufres, pero Jehová te apoya. Pero sin Dios solamente sufres. Cuando nosotros venimos al gimnasio de Dios, siempre hay alguien, un entrenador, así se conoce, que te prepara y te va dirigiendo para que tu ejercicio, en vez de traer bendición, no se convierta en una maldición. Hay gente que quiere ejercitarse solo. Hay gente que quiere conseguir los resultados tan rápidamente que lo que hacen es que se atrofian el músculo y ya nunca más pueden ejercitarse. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros queremos llevar a los atletas de la vida y hacer que ellos se ejerciten inmediatamente y se conviertan en grandes atletas de un día para otro. Y se conviertan en grandes cristianos y sean excelentes misioneros solamente de la noche a la mañana. Pero se nos olvida que el ser humano no solamente tiene que pagar un precio, no solamente tiene que haber un proceso, sino también que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe un momento a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que un día estaban Saulo y estaba él predicando el Evangelio. Saulo, que ahora se conoce como Pablo. Y si usted va conmigo al libro de Hechos, especialmente al versículo 16, al capítulo 16, va a descubrir, verso 16, que hay una historia interesante allí. Pablo ahora comienza a predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahora comienza a decirle, es cierto, en el gimnasio de Dios hay esperanza, en el gimnasio de Dios hay vida, en el gimnasio de Dios hay gozo, pero no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Y Pablo no solamente lo predicaba, Pablo en el capítulo 16 del libro de Hechos lo experimentó. ¿Qué fue lo que Pablo experimentó? Un día él iba por la calle y cuando iba por la calle había una persona poseída por demonios que venía gritando, que venía burlándose de él, burlándose del Dios de Pablo. Y Pablo toma a esa persona, la libera de sus cadenas en el nombre del único que libera, Cristo Jesús. Y quiero decirte en este momento, no importa cuál sea tu cadena puede ser posiblemente el cigarrillo, tu cadena puede ser posiblemente los placeres sexuales, tu cadena puede ser posiblemente la pornografía, tu cadena puede ser posiblemente el pecado acariciado, tu cadena puede ser posiblemente esa vida sin sentido que tú llevas, tu cadena puede ser posiblemente la música, tu cadena puede ser la que sea. En Cristo hay libertad para el ser humano. Mi padre escribió unos versos una vez, hablando sobre los libres y sobre los esclavos. Y él escribió diciendo, en un mundo de maldad como el que nos ha tocado, el hombre siempre ha buscado verdadera libertad, pero es esclavo de todos, de los vicios, del placer, de su constante flaqueza que siempre corren tras él.
El hombre trata de guiarse buscando su propia luz, pero su esfuerzo es en vano. Sigue con su esclavitud. El hombre busca en los libros de ciencia para encontrar claridad, pero sigue siendo esclavo de su propia oscuridad. Queriendo buscar poder para vencer su pecado, al no encontrarse con él, el hombre sigue siendo siempre esclavo. Aunque busques fortaleza y nunca la hayas encontrado, en nuestra naturaleza seremos libres o esclavos. No hay nada que nos libere de nuestra lucha y pesares. Y solo seremos libres si Cristo nos libertare. Aunque en la vida del hombre impera su santo amor, hoy somos libres del pecado. ¿Y sabes qué? Hasta nos sentimos orgullosos de ser esclavos del Señor. Quiero decirte en esta hora que con fe, confianza y valor mi decisión he tomado. Yo quiero ser esclavo del Señor, pero quiero ser libre del pecado. Por eso, amigo televidente, yo quiero animarte a que no te desesperes, a que no te preocupes cuánto dolor tiene que experimentar para gozar de la libertad. En Cristo serás verdaderamente libre. Y yo creo que es mejor ser libre con Dios que esclavo del pecado. ¿Sabe? Pablo tomó a esa mujer encadenada por el enemigo, una mujer espiritista, una mujer bruja, una mujer perdida, una mujer de esas parapsicólogos de la vida, como le llaman hoy en día, y la liberó en el único nombre que vive para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué sucedió cuando la liberó? Los dueños de esta mujer que ganaban dinero con ella, ¿sabe qué hicieron? Acusaron a Pablo y a Silas y le dijeron: estos hombres han traído dolor a nuestra ciudad, estos hombres han traído destrucción a nuestra ciudad, estos hombres están trayendo caos a nuestra ciudad. Y yo todavía me pregunto, ¿cómo es posible que el ser humano llegue a la conclusión que cuando uno saca a alguien de las drogas, uno esté trayendo dolor? Cuando realmente lo que está trayendo es esperanza. ¿Cómo es posible que el ser humano llegue a la conclusión y diga que cuando uno llega a un hogar, la esposa se consagra a Dios y ya no es chismosa, bochinchera y criticona? El esposo ya no es maltratante, el esposo ya no dice palabras heridas, ahora lo único que dice es: te amo, te quiero, cuchi cuchi, I love you. ¿Cómo es posible que la gente diga que nosotros como adventistas estamos llevando dolor? ¿Sabe? He llegado a una conclusión. Es que la gente se ha acostumbrado a creer que sin dolor no hay ganancia. Y se le olvida que todo en la vida es pasajero. Tomaron a Pablo, tomaron a Silas y le dijeron: esta gente que ha traído dolor, que ha traído maltrato, que ha traído filosofías extrañas, deben ser presos. Y los metieron presos a los muchachos. Y yo quiero que usted lea conmigo lo que dice el texto bíblico. Y allí en el capítulo 16, dice el texto bíblico, versículo 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los encarcelaron, los llevaron a las autoridades y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad. Hoy en día los presidentes han tenido que reconocer que después que sacaron a Dios de la escuela, lo único que hay en las escuelas es violencia y tiroteos y muerte. Hoy en día los líderes políticos han tenido que reconocer que la violencia a través de los juegos de video, que el pecado, que la vida desenfrenada que le estamos enseñando a nuestros hijos sin castigo, porque la psicología dice que no se le puede ya poner la mano al muchacho, cuando la Biblia dice que el padre que ama a sus hijos madruga para castigarlos. Y entonces hemos sacado a Dios de la iglesia, hemos sacado a Dios de la sociedad, hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Y cuando alguien trae esperanza, lo llaman alborotador. Cuando alguien trae palabras de ánimo, lo llaman extremista. Cuando alguien trae un mensaje equilibrado, no un mensaje de persecución, no un mensaje de un extremo de las filosofías de este mundo, un mensaje centrado en Jesucristo, lo llaman que se cree más santo que todo el mundo. Sin dolor no hay ganancia. Y el que quiere vivir la plenitud en Cristo tiene que ser burlado, tiene que ser criticado y posiblemente tiene que ser encarcelado. Yo no sé si tú has experimentado dolores en esta vida. No sé si tu dolor es por salud física. No sé si tu dolor es por salud emocional.
La depresión te tiene tirado en el suelo. La depresión no te deja ni siquiera sonreír. Y cuando quieres sonreír, lo único que sale es una mueca. Yo no sé si tu dolor es un dolor familiar, un dolor matrimonial o un dolor espiritual. Pero una cosa yo sé, has saboreado el dolor. Y dice el texto bíblico allí en el capítulo 16, y dice el texto que tomaron a Pablo y a Silas. Se lo entregaron, verso 24, al soldado, lo metieron en el calabozo, le aseguraron los pies en el cepo y dice el verso 25 que Pablo y Silas lo metieron en el calabozo de más allá. Y a mí siempre me llamó la atención esta parte de la Biblia. ¿Por qué meter a Pablo y a Silas en el calabozo de más allá? Porque en el calabozo de más allá es para eliminar de ti que impactes a otra persona. Y he llegado a la conclusión que hay gente que quiere llevarnos a nosotros al calabozo de más allá, para que ya no sigan predicando el evangelio, para que ya no sigan hablando de esperanza, para que ya no sigan hablando de alegrías, para que ya no sigan hablando de gozo. Y dicen, ojalá y se le quemen los equipos a ese canal de televisión, ojalá y ese canal de televisión ya no siga funcionando, ojalá y siempre se le descuadre el presupuesto para que no puedan seguir llevando esperanza. El ser humano quiere que se elimine lo único bueno que queda en el mundo y se llama Cristo Jesús. Y comienzan a desearnos rayos y centellas. Y comienzan a desearnos muerte. Y comienzan a desear que nuestro matrimonio se destruya. Que nuestros hijos se vayan de la iglesia. Comienzan a desanimarnos. ¿Saben por qué? Porque quieren que nosotros saboreemos el mismo dolor sin vida que ellos han saboreado. Y tomaron a Pablo y a Silas. Los encerraron. Los pegaron en el cepo. Cuando dice el cepo significa que los pusieron allí con los pies para arriba como en forma de L, los pusieron allí con la espalda en el suelo, con la espalda lacerada, con la espalda golpeada porque le dieron latigazos y allí en el suelo no eran unas cárceles como de esas cárceles federales que hay hoy en día, que hay internet, que hay pay-per-view, que hay todas las comodidades del mundo, no, es una cárcel donde pasaban las cucarachas, donde pasaban los ratones y ellos golpeadas sus espaldas, la espalda tirada en el suelo, los pies hacia arriba y estaban allí incómodos. Posiblemente tú no vivas en la casa más cómoda. Posiblemente no estés cómodo financieramente porque tienes que seguir pagando el precio. Los biles son más grandes que lo que te entra mensualmente. Y estás viviendo una vida económica estrecha. Algunos dirán, pastor, la mía no es ni siquiera estrecha. La mía es ultra mega estrecha. Pero quiero decirte que no importa en qué cepo de la vida el enemigo te ha puesto, en Cristo Jesús tú puedes encontrar libertad. Hay un cántico que dice que en el dolor, cuando llegue el dolor y la crisis, es mejor cantar. El gran problema es que cuando uno tiene dolores y dificultades, cuando las lágrimas agobian mi vida, lo menos que yo quiero es cantar. Sin embargo, toman a Pablo y a Silas, lea conmigo, lo meten en el calabozo de más allá y dice el verso 25 que cuando los encerraron a medianoche, Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que con la espalda lacerada por los golpes de la vida? ¿Cómo es posible que con la espalda llena de latigazos? ¿Cómo es posible que con la tristeza que el mundo le ofrece, Pablo y Silas estén cantando? ¿Cómo es posible que con lágrimas en los ojos estén cantando? ¿Cómo es posible que siendo criticados, siendo juzgados, los juzgaron falsamente, estén cantando? Y uno se pregunta, pastor, yo he sido bueno con mi esposo y lo único que recibo de él son palabras hirientes. Pastor, yo he sido un buen padre y lo único que recibo de mis hijos son dolores y desobediencia. Pastor, yo he sido un buen hermano de iglesia y lo único que recibo en mi iglesia son burlas y maltratos. El que viene al gimnasio de Dios tiene que reconocer que hay dolor, que hay tristeza y que hay burlas. Posiblemente estés en la cárcel de la vida. Posiblemente estés preso financieramente, ya perdiste tu casa y estás viviendo alquilado después de haberte esforzado para conseguir lo que tenías. Posiblemente ya no solamente has perdido la casa, ya perdiste el respeto de tus hijos, porque se dieron cuenta que en vez de venir al gimnasio de Dios,
Te ibas al gimnasio del pecado. Has perdido la confianza de tu esposa porque se dieron cuenta que los mensajes de texto que recibían no eran del trabajo, sino de otra mujer. Y estás en la cárcel de la desesperación y te preguntas, ¿habrá oportunidad para mi vida para cantar? ¿Será que hay esperanza para mi corazón? Yo nunca voy a olvidar cuando mi madre fue enviada a mi casa a morir, desahuciada por la vida. Luchó 14 años con una enfermedad. Los médicos decían que ya no había esperanza para ella. Y cuando estaba en casa y el dolor agobiaba a mami y la morfina ya no le hacía nada, yo escuchaba a mi mamá cantar un himno que cantaban los heraldos del rey. Y ese himno que cantaban los heraldos del rey, cuando mami lo cantaba, ella decía, más adelante yo he de entenderlo. Más adelante lo he de entender. No más la pena, no más el llanto. Y con lágrimas en los ojos, con una voz débil, mami decía, solo se sufre por nuestro bien. Yo no sé cuál es tu dolor. Yo no sé si en este gimnasio de Dios te has cansado porque ya no soportas más. Yo solamente sé que no importa en qué cárcel estés, no importa cuántos latigazos te han dado, no importa cuántas heridas tenga tu espalda, tu cuerpo, tu corazón, en Cristo Jesús siempre hay un cántico de esperanza. La palabra de Dios no se equivoca, porque cuando metieron a Pablo y a Silas en el calabozo de más allá, dice el verso 25 que mientras ellos cantaban, los presos los oían. Los presos de este mundo necesitan escuchar que tú también, aunque estés preso, estás lleno de esperanza. Los presos de este mundo necesitan escuchar que no importa cuántos barrotes hay delante de ti que te impiden ver la bendición que necesita tu corazón, tú alabas y glorificas el nombre del Señor. Sin dinero lo alabo, con dinero lo alabo, enfermo lo alabo, con salud lo alabo, en la tristeza lo alabo, en la alegría lo alabo, en la desesperación lo alabo, con mis lágrimas lo alabo. El que tiene a Dios reconoce que en el gimnasio de la vida, el que quiere ver la gloria de Dios, el que quiere ver su cuerpo desarrollarse con los músculos de la victoria, tiene que pasar por el dolor. Un día le dije a mis padres que quería ser pastor. Y en la Universidad Adventista en República Dominicana, donde iba a ir a estudiar, me mandaron allí las cartas que debía llenar, el formulario, los requisitos que necesitaba. Y comencé a llenar los requisitos con alegría y con entusiasmo. Y comencé a decirle a mami, mami, ayúdeme a llenar estos requisitos. Yo quiero ser un líder para Dios. Yo quiero entrar al gimnasio de Dios y glorificar el nombre de Jesucristo. Y si es necesario, irme a las cárceles. Y si es necesario, irme allá al cepo de más allá y decirle al mundo que soy libre en el nombre del Señor. Que no importa el dolor, que no importa la tristeza, que no importa la desesperación. Yo me quedaba para glorificar a Jehová. Y en los requisitos decía que tenía que tener una carta de la junta de la iglesia. Fui a la junta y me dieron la carta. Y además pedía 3 recomendaciones. Y pedí 3 recomendaciones. Y finalmente un pastor tenía que firmarme la carta. Pasó el tiempo, tenía todos los papeles. Ningún pastor quería firmarme. Porque ellos llegaron a una conclusión. Que yo era un sinvergüenza. Que yo solamente iba a los gimnasios de esta vida, a vivir en el pecado. Pero nunca se dieron cuenta que Jehová vino al cepo de más allá, al calabozo de más adentro, y tomó quizás al peor de los presos que era yo, y me dijo, de ti haré cosas grandes en el nombre de Jesús. Llegué a la universidad, y cuando llegué a la universidad, le dije, mi mamá me dijo, no te preocupes, si Dios quiere que tú seas pastor, la gente de registro no se van a dar cuenta que te falta la carta. Y cuando llegué allí a la oficina, la señora de registro me dijo, aquí le falta una carta de un pastor que no está. Y entonces yo comencé a llorar en silencio, porque yo sabía que sin esa carta yo no iba a comenzar a estudiar. Y mi mamá le dijo, él no tiene la carta.
Y entonces aquella señora de registro le dijo, vaya a la oficina del rector. El rector era un pastor que se llama el pastor Oreste Natera. Y entré a esa oficina y vi allí en un cuadro, mientras esperaba, que decía, no llores porque el sol se oculta, que las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Yo no quería ver ninguna estrella. Yo lo único que quería era ser pastor. Y nadie me quería firmar la carta, porque lo único que se veía eran los músculos de mis malas decisiones. Lo único que se veía era mi dolor, pero yo quería ser pastor. Entré a aquella oficina con lágrimas. Aquel hombre me miró a los ojos y yo solamente repetí en mi mente aquel cántico de aquel himnario adventista, el himno número 21 que decía, Cristo Señor, mi gran anhelo es solamente servirte a ti. Yo lo único que quiero es ser un pastor para tu honra y tu gloria. A mí no me interesan los aplausos de los hombres. A mí solamente me interesa que el Espíritu de Dios tome mi corazón y yo mostrarle al mundo que si una vez yo sufrí, que si una vez soporté el dolor, que si una vez soporté los chascos, que si una vez soporté las burlas y las críticas, yo puedo decirle al mundo con autoridad, sí podemos soportar en el nombre de Jesús. Estoy seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Y sentado frente a aquella oficina con el pastor, él me dijo, ¿qué le falta, bachiller? Nunca voy a olvidar ese día. Me miró a los ojos y me dijo, ¿le falta la carta? Yo se la voy a firmar. Y si usted me pregunta, después de bautizarme, casarme o tener mis hijos, ¿cuál es el día más feliz de mi vida? Fue ver a ese pastor Oreste Natera firmarme la carta y declararme libre en el nombre de Jesús. Posiblemente tú estás esclavo y necesitas que alguien te firme la carta, porque has pecado tanto y te sientes que en el calabozo de más allá no hay esperanza. Yo te invito a que cantes conmigo un himno de victoria, que cantes conmigo un himno de esperanza y le digas al mundo, no importa si me metieron en el calabozo de más allá, Jehová llegará hasta donde yo estoy y el mundo escuchará mis himnos de alabanza, de gozo, de restauración, porque en el gimnasio de Dios encontré la paz. Llama al 618-627-7021 y dinos que quieres ser libre, que te cansaste de ir a otros gimnasios y que quieres venir al gimnasio de Dios y encontrar el gozo en Cristo. ¿Me dejas orar por ti para que así sea? Querido Dios y Padre eterno, te pedimos que vengas con nosotros, que tomes nuestro dolor y nuestra angustia y nos saque del calabozo de más allá del pasado, de las malas decisiones, de la tristeza y de la angustia, y nos traigas a la libertad de cantar con gozo el himno de Moisés y del Cordero. Danos tu paz y tu amor en este gimnasio de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alaba a Dios, glorifícalo, porque en el gimnasio de Dios sufrirás, pasarás problemas y dificultades, pero experimentarás que el gozo de Dios será tu gozo. Que Dios pueda bendecirte, amarte, llenarte y glorificarte, y sí podemos soportar.